Bienvenidos a todos a este segundo mensaje de una serie de enseñanza que estoy dando acerca del Espíritu Santo. Como digo siempre, me encanta enseñar sobre el Espíritu Santo porque cuanto más uno conoce, escucha, más deseo de conocerlo, de experimentarlo, de vivirlo tiene. Así que te invito a que te quedes conmigo. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque ahí nos da un detalle muy importante de su función. Y te voy a dar un ejemplo. Arrancamos ya, te voy a dar un ejemplo. En la vida de José, uno recuerda la historia de José, que era como ahí el menor de varios hermanos, que era despreciado por su familia, que los hermanos intentaron ahí matarlo, no pudieron, lo vendieron. Y dice que ahí en Egipto, que José estando en Egipto, en un lugar donde no había nacido, sin embargo Dios lo utilizó para prevenir todo lo que iba a pasar. Dios lo utilizó con esa capacidad de poder administrar, ¿no? De poder tener esa sabiduría para administrar, para prevenir a futuro. En Génesis 41:38 dice: entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Ahí en ese versículo vemos que el faraón, ¿no?, quien estaba a cargo ahí de José, de todo el lugar de Egipto, se encontraba realmente maravillado, asombrado de la capacidad que tenía José de administrar, de sabiduría. Tal vez él no sabía bien de dónde venía todo eso, pero lo definió bien. ¿Podremos encontrar una persona así? Dice, en quien repose el Espíritu de Dios. Hasta el faraón mismo se dio cuenta que esa capacidad sobrenatural que tenía José no venía de él, sino que venía de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos, cada vez que en el Antiguo Testamento nombra el Espíritu de Dios, está hablando acerca del Espíritu Santo. Podemos ver otro ejemplo que es Bezalel, que tal vez no es muy conocido, muy escuchado en las prédicas, pero Bezalel dice que fue el encargado de construir el tabernáculo, donde en el Antiguo Testamento, ¿no?, se habla que Dios se manejaba de diferentes formas, ¿no? La gente solamente podría consultar a él a través del sacerdote, y el sacerdote consultaba a Dios en el tabernáculo, donde estaba ese lugar santo, el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era símbolo de la presencia de Dios. Entonces Bezalel tuvo una misión muy importante, que era construir el tabernáculo. Cuando uno lee toda esa historia de la construcción del tabernáculo, Dios le indica a Moisés todo lo que tenía que hacer, cómo tenía que construirlo, le da medida, todos detalles específicos. Para lograr lo que Dios quería, ¿no?, hacer, y para que se haga tal cual Él quería, tenía que poner de su espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en Bezalel, para que le baje esa misma revelación, el deseo de Dios, del corazón de Dios, y él lo pueda interpretar y hacer. Y en Éxodo 31:5 dice, Dios le dice a Moisés: y lo he llenado a Bezalel, el artesano en jefe, del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, ¿no? Ahí Dios le avisaba a Moisés que Dios había llenado a Bezalel del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Un detalle importante, ¿sabes? La primera persona que indica la palabra de Dios que fue llena del Espíritu, el concepto de ser lleno del Espíritu, no apareció en el Nuevo Testamento, sino que el concepto de ser lleno del Espíritu en la primera persona fue Bezalel. Mira, un artesano, un arquitecto, un albañil, ¿no? Esa fue la primera persona en el Antiguo Testamento con el concepto de decir que fue lleno del Espíritu de Dios, ¿no? También te voy a dar otro ejemplo. Moisés, ¿sí? Moisés, que fue un líder, un gran líder, guiado por Dios, dice que en un momento él estaba lleno de tareas, ¿no? Lleno de tareas porque todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel iba a consultarle, de todo. Por ejemplo, no se iban a consultarle: me peleé con mi mujer, no sé qué hacer con mis hijos, ¿qué hago acá con mi vecino que me peleé? Todo. Y dice que Moisés desde la mañana a la noche se la pasaba dando consejos. Y en una ocasión llega su suegro que le dice: no podés vivir así, no podés estar ahí en los temas de todo el pueblo, ¿no? De la mañana a la noche, te va a hacer mal. Tenés que levantar líderes, jefes que te ayuden a decidir, que te ayuden a aconsejar. Y así lo hace Moisés. Y en Números, ¿no?, en el libro de Números 11:17 al 25,
nos relata esto, que Moisés levanta a 70 hombres que lo ayuden con estas tareas. Pero lo que tenía en especial era que ese liderazgo, ¿no? Ese consejo de esos 70 hombres junto a Moisés marchó con una total eficacia, ¿no? ¿Y cómo se hacía eso? Era solamente a través del Espíritu de Dios que estaba en Moisés, y él delegó también y transmitió a todos esos 70 hombres, se pudo llevar a cabo adelante ese gran liderazgo. Números 11, 17 al 25 podemos leer. Podemos también ver la historia de Gedeón. Habrás escuchado la historia de Gedeón, y en Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y ahí vemos también un siervo que Dios utilizó grandemente, ¿no? Para hacer de bendición a su pueblo. Cada vez que hablamos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo. Podemos ver la historia de Sansón también. Sansón, que muchos lo reconocen por su gran fuerza, que dice que era una persona, ¿no? Que tenía una fuerza sobrenatural, que tenía el pelo largo, ¿no? Ahí nos vamos acordando de la escuelita bíblica, ¿no? La escuelita dominical. Y en Jueces 14:6 dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito. O sea, Sansón, el tipo se enfrentaba a un león y dice que con esa fuerza sobrenatural lo despedazaba, así como si nada. Yo si veo un león salgo corriendo de una. Y él como si nada lo despedazaba. Pero acá hay un detalle, Jueces 14:6, pero el Espíritu del Señor, dice, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Sansón, y ahí a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito. En otra ocasión, en Jueces 15:14 dice: los filisteos salieron en su encuentro con gritos de victoria, y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Sansón, con gran poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron como si nada. Entonces, cada vez que la Biblia nos detalla un hecho sobrenatural de Sansón, que Dios lo utilizaba con esa fuerza sobrenatural, detalla esto: y vino el Espíritu del Señor sobre Sansón. Muchas veces hemos malinterpretado y hemos creído que la fuerza de Sansón, el secreto, estaba en su cabello, ¿no? Porque dice que cuando ahí logra seducirlo Dalila, le encuentra ahí, le corta el cabello y él pierde la fuerza. Y nosotros creemos que el secreto de la fuerza de Sansón estaba en el cabello, pero no es así. El pelo largo, ¿no? El largo de su cabello era solo la obediencia a Dios. Por eso tenemos que entender algo también, que el primer paso hacia abajo es siempre cuando uno se niega a obedecer a Dios. Cuando vos te negás, podés ir ahí re bien, pero cuando te negás a obedecer a Dios, es el primer paso hacia abajo, ¿no? Y el poder en la vida de Sansón que le permitía hacer lo que hacía era por el poder del Espíritu Santo. Cuando Sansón obedecía a Dios, el Espíritu Santo venía sobre él, pero cuando se alejaba de obedecer a Dios, el poder formidable del Espíritu Santo se alejaba de él. El poder de Sansón no estaba en el pelo, sino estaba en su obediencia y dependencia a Dios. Qué interesante eso, ¿no? Podría seguir hablando acerca de este tema, pero te doy otro ejemplo. En la vida de Saúl estamos viendo cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la vida de Saúl, ¿no? Saúl, que vemos que fue ungido como rey y demás, y en 1 Samuel 16:14 dice: el Espíritu Santo se había apartado de Saúl y lo había dejado sin su presencia y sin su poder. ¿Qué quiere decir eso? Mientras Saúl obedecía a Dios, el Espíritu Santo estaba con él, pero en cuanto Saúl dejó de obedecer a Dios, dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y lo dejó sin su presencia y sin su poder. ¿Cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Al Nuevo hay una diferencia, que el Espíritu Santo no permanecía en las personas, ¿sí? Eso anótalo si estás tomando nota. El Espíritu Santo no permanecía en las personas, sino que el Espíritu Santo se posaba sobre las personas para cumplir una misión o para hacer algo específico, ¿no? En un momento específico, pero no permanecía en las personas. Se posaba para usarlo en el momento que él quería y luego se retiraba. Y eso es lo que debemos entender. El plan y el propósito de Dios es que todas las personas sean llenas del Espíritu de Dios,
Dios, pero no era así en la época del Antiguo Testamento. Ni Moisés, ni José, ni Gedeón, ni Sansón estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos no hicieron algo para merecer la presencia de Dios. Por eso no estaban llenos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo se posaba sobre ellos en algún momento específico para realizar alguna tarea momentánea específica, pero luego se retiraba, ¿no? Y esa es la diferencia, porque en el Nuevo Testamento uno puede ver que el Espíritu Santo está sobre la gente, y eso tiene todo que ver también con el plan de salvación, ¿no? Cuando Jesús muere, ¿no? Y él antes de morir dice: yo voy a derribar ese templo y en 3 días los voy a reconstruir. Y la gente dice: este está loco. Ese tabernáculo, ese templo llevó años hacerlo, ¿cómo lo va a derribar y mucho menos en 3 días construirlo? Pero él no estaba hablando de ese tabernáculo hecho por el hombre, él estaba hablando de su propia vida. Él estaba diciendo: yo voy a derribar este templo, porque es así, él murió, pero a los 3 días lo reconstruyó, ¿sí? Y no solamente en su propia vida, porque el tabernáculo sigue existiendo, pero ya no existe ese tabernáculo hecho por el hombre, sino que el tabernáculo está en cada una de nuestras vidas, en cada una de la gente, en la iglesia de Cristo. Por eso cuando Jesús muere, resucita, establece un nuevo tabernáculo, pero en su iglesia, las personas, ¿sí? Y ahí está la presencia de Dios. Seguimos hablando un poquito ahora, después voy a detallar eso también en otro mensaje también. Estamos en una serie de mensajes acerca del Espíritu Santo y eso lo voy a dejar también bien en detalle. Pero seguimos hablando de cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice que Dios le daba, ¿no?, en el Antiguo Testamento ese obsequio sobrenatural para que ellos puedan ser usados por el Espíritu Santo. Tanto Moisés, Gedeón, Sansón, ellos no tenían nada que ver con el Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? Ni podían recibirlo si ellos lo pedían. Dios los escogió y los hizo instrumentos de Él. Entonces, el Espíritu Santo venía sobre hombres para darle alguna clase de servicio. Entonces, el Espíritu Santo venía sobre hombres para darle una clase de servicio, ¿sí? Con Moisés y los 70 para liderar, con los trabajadores para construir el tabernáculo, que era el lugar donde Dios habitaría, con José para interpretar sueños y administrar, y así con cada uno de los personajes que yo te nombré. Es decir, que el Espíritu Santo era entregado para realizar un trabajo especial y definido. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía universalmente en todos los creyentes, pero hoy sí lo hace, ¿no? Entonces, siempre cuando pienso en esto, que el Espíritu Santo, ¿no?, en esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo era entregado para realizar un trabajo especial y definido, muchas veces, hoy en día también, ¿sí? La diferencia está en que antiguamente el Espíritu Santo venía ahí por un momento para usarlos y se retiraba. Pero en el Nuevo Testamento todo cambia, porque Jesús no estableció su Espíritu en su iglesia, en los creyentes, y el Espíritu Santo está. Pero muchas veces hablamos del concepto de ser lleno del Espíritu Santo, y cuando decimos en la iglesia: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?, todos levantamos las manos. Pero ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Esa sería una buena pregunta. ¿Para qué querés ser llena del Espíritu Santo? En esta ocasión vemos que el Espíritu Santo se posaba sobre personas porque necesitaba usarlos, necesitaba hacer un trabajo. Pero hoy en día hay gente que le decimos: ¿querés ser llena del Espíritu Santo? Sí, pero el pastor lo manda a hacer algo y no lo quieren hacer, no quieren servir a Dios, o no se esfuerzan por servir a Dios. Es decir, el Espíritu Santo no te va a llenar para que vos digas: sí, yo fui llena del Espíritu Santo. No, no, no. Tenés que ponerte en tu mente que algo tenés que hacer para Dios. En algo tenés que servir. Si vos tenés el deseo y si vos decís: pastora, ¿cómo me gustaría a mí servir a Dios, predicar o hacer esto? Pero me falta un montón. Pero si en tu corazón está servir a Dios, te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a llenar. El Espíritu Santo va a venir sobre vos y te va a llenar, porque Él no, y esta frase la escuchamos y es así, Él no elige gente capacitada, sino que Él te elige y te capacita, te llena y te capacita para usarte. Así que quédate tranquilo, descansá en el Señor. Si vos querés servir a Dios, querés ser de bendición, pero te mirás y tenés un montón de defectos, o te mirás y decís: yo no tengo talento para nada, quédate tranquilo, el Espíritu Santo va a venir sobre vos
y te va a llenar y te va a capacitar y te va a usar. No dudes de eso, que en tu corazón, siempre en nuestro corazón tenemos que pensar, ser lleno del Espíritu Santo, sí, amén, gloria a Dios, pero ¿para qué? ¿Vas a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar cosas para servir a Dios? ¿Sí? Así que bueno, te dejo hasta acá en el día de hoy. Realmente nosotros tenemos que entender que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que servir a Dios, hacer algo. En el Antiguo Testamento, resumiendo, el Espíritu Santo usaba algunas personas específicas para realizar un trabajo específico y definido porque lo necesitaba. Esa gente no hicieron nada para merecer al Espíritu Santo. Fue un regalo de gracia y el Espíritu lo usaba por un momento y luego se retiraba. Pero en el Nuevo Testamento, gracias al sacrificio de Jesús, que Él murió y resucitó y estableció un nuevo tabernáculo, pero no hecho por el hombre, sino en cada una de las vidas, en su iglesia. Él posó el Espíritu, su Espíritu en la iglesia, en los creyentes. Y esa es la diferencia de cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y ahí vemos también un tip más acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita y quien daba esas capacidades especiales a cada uno, ¿no?, de los personajes bíblicos que nosotros conocemos. Y hoy en día el Espíritu Santo sigue actuando y sigue capacitando a la gente. Así que muchas gracias por acompañarme. Si realmente este mensaje te fue de bendición y te quedaste hasta acá, déjame orar por vos. No te conozco, pero el Espíritu Dios sí te conoce y en este día quiero orar por vos y quiero bendecirte, porque sé que si estás escuchando este video, porque es el tiempo donde Dios te está preparando, donde el Espíritu te está preparando para usarte, para que todo lo que aprendas y todo lo que escuches no quede para vos, sino que lo puedas compartir y puedas ser de bendición y que el Espíritu Santo te use. Así que quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por poder compartir este momento maravilloso con cada uno de los que me están escuchando. Yo los bendigo, Señor. No los conozco, pero tú los conoces a cada uno, Señor. Te pido que el Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo sea despertando ese deseo, ese hambre, Señor, esa necesidad de conocerte cada día más, Señor, para que tú los uses y seas de bendición y podamos cumplir, Señor, con tu palabra, donde nos has encomendado de predicar el Evangelio a toda criatura y de todas formas, de todas maneras, Señor. En esta hora yo bendigo a cada uno de los que me están escuchando, Señor, los pongo en tus manos y declaro una semana bendecida y en victoria para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga.